Si a mí me preguntan qué significa el fútbol, ¡Señoras y señores, Platense! tendría que empezar por la vida de uno, por lo más sencillo que es la infancia. ¡Platense, Platense! Por esos momentos en los que uno empieza a jugar, a distraerse, y cuando tiene la posibilidad de tener una pelota, empieza a patearla. ¡Platense se va de la B! ¡Platense se va de la B! Me capturó rápido el fútbol porque no solo jugando en la escuela, sino que mi papá me llevaba a la cancha cuando tenía 6, 7 años. Son los primeros recuerdos que tengo viendo partidos de Platense. Fútbol es lo principal dentro de mi locura por Platense, entonces creo que sin eso no podría vivir. ¡Platense vuelve a casa! Hoy, en Tirando Data, la historia de Platense. Tengo como hitos en la memoria de la vuelta de Platense a Primera División en el 65, jugando de local en la cancha de River, Independiente dando la vuelta olímpica porque había ganado la Copa Libertadores unos días antes a Peñarol, y Platense ganándole 1-0. Todo cuando sos más chico te parece mucho más grande, y después cuando lo ves resulta que es bastante más chico. Pero ese fue el fútbol mío, creciendo cerca de lo que decía mi papá, que me llevaba con el auto, y cuando veníamos de ver un partido siempre hacíamos un análisis de los jugadores, y yo le decía a un jugador y él me decía la calificación 7, 6, 5, y quizás allí fue el primer germen de lo que después significó mi carrera periodística, no lo sé. Y el fútbol pasión, el fútbol del hincha, de encontrarse en la tribuna, en el mismo lugar, con los amigos de mi papá o con los muchachos que eran los hijos de los amigos de mi papá, fue dejando lado al trabajo, al periodismo, al alejamiento, a seguir al club que uno quiere, porque es mentira que los periodistas no son hinchas de nadie o son hinchas de 3 o 4 equipos, eso no. Con el tiempo los periodistas nos vamos encariñando con algunos personajes, con algunos entrenadores, con algunos futbolistas, y nos vamos desencariñando también con otros personajes y con otros equipos. Tratamos de ser ecuánimes, de tener sentido común, de tener criterio y no mucho más. Esto último de Platense ha sido mucho en poco tiempo. Después de muchas situaciones feas, de descensos, de recibir muchas cargadas, a veces parecía que se había muerto un familiar mío muy cercano porque venían y me daban el pésame. Bueno, Platense ha resurgido y está otra vez en primera, ocupando el lugar que le corresponde, por la sencilla razón de que juega su temporada número 75 en Primera División y está en el puesto número 16 en la historia de la tabla de posiciones de todos los tiempos. Por eso digo, sin temor a equivocarme, que es un equipo de Primera División. Fundado en 1905 en el barrio porteño de Recoleta, con el corazón en Saavedra, pero asentado aquí desde 1979 en Vicente López, provincia de Buenos Aires, hoy, en Tirando Data, la historia del Club Atlético Platense. Alejandro tiene una historia conocida Platense por su nombre, pero es un derivado de algo que ocurrió en el Turf. ¿Cómo fue? Allá por 1904 se formaban equipos de fútbol, no clubes, equipos de fútbol en todos los barrios. Casi te dirían distintas cuadras. Jugaba el de esta cuadra contra el de la otra y viceversa. Y si te iba bien, capaz que armabas un equipo y le dabas un nombre, tenías que conseguir la pelota, tenías que conseguir 11 para jugar y tenías que conseguir un terreno. No es nada sencillo. El grupo de chicos que le da vida a Platense es un grupo de chicos que en su gran mayoría eran changarines de la Estación Retiro. Son los que bajaban las valijas de la gente que llegaba a Buenos Aires. Ahí se estaba formando lo que después fue la Villa 31, se le decía el barrio de las latas. Varios de esos chicos vivían allí. Ellos estaban cerca de un hipódromo pequeño que existió poco tiempo, creo que fue desmantelado para la década del 20. Y alguien que tenía relación con esos chicos, un poco más grande, cuando digo chicos es que no tenía ninguno más de 16 años, les dijo, junten unas monedas, unas chirolas, no sé cómo les decían, unos centavos, y vayan al hipódromo y jueguenle a tal caballo que va a ganar y se van a sacar unos pesos. Ese caballo se llamaba Gay Simón. Esto fue en octubre de 1904, en realidad, no fue la fecha en que figura Platense como fundado. Ese caballo ganó, los chicos juntaron 5 pesos, ganó y pagó 89 pesos por boleto porque nadie le había jugado salvo esos chicos. Bueno, habrán repartido la plata, se habrán comprado una pelota y habrán decidido armar un equipo de fútbol.
Lo armaron y le pusieron el nombre del Stud, que era de la ciudad de La Plata, por eso se llamaba Stud Platense. La chaquetilla del jockey era roja y azul, no era blanca con lunares marrones como dicen algunos. La camiseta que usaban los chicos que no tenían plata para más porque la familia se debe haber quedado con el dinero, era la camiseta blanca de dormir que usábamos en el invierno. Le pusieron la fecha de un día patrio porque era muy común, River, Platense, Defensores de Belgrano y varios otros clubes tienen esa fecha, ¿no? Y se embarraban mucho porque no había pasto en los lugares donde jugaban. Y alguien vino con una bobina de tela marrón y la puso alrededor de la camiseta blanca y les dijo, pónganse esta tela en sentido horizontal, el barro se disimula un poco con el marrón. Y ahí quedó la camiseta para siempre. ¿Cómo fueron los primeros desafíos y cómo llegó a convertirse en el club de a poquito, ¿no? Primero centrándose en la zona Recoleta. En la zona de Recoleta, Retiro, pero ahí no tenían cancha. Jugaban más o menos, para situarnos históricamente, donde después estuvo el Little Park. Ajá. Ahí había parque y había terreno, pero nadie podía tener una cancha propia. Ningún equipo tenía una cancha propia. Recuerdo ejemplos de clubes que han ido a una plaza o han encontrado un terreno baldío grande y de repente vino la municipalidad y les dijo, muchachos, váyanse porque tenemos que abrir una calle. Platense consigue mudarse, irse hacia el norte, hacia lo que hoy es la Avenida del Libertador. Pensemos que no existía el barrio River, mucho menos el Monumental, ni los carritos de la Costanera, ni la Lugones, ni Tiro Federal, ni obras sanitarias, nada. El río llegaba mucho más adentro de la ciudad, casi al borde de lo que era la calle Blandengues, que después se amplió y fue Avenida del Libertador. Ahí tenía la canchita Platense, ahí la tenía el Club Comercio, que sigue estando, el Club Comercio, que juega al tenis habitualmente, y que jugó en primera división 3 años, entre el 13 y el 15. Ahí se asentó después un poquito más al norte Defensores de Belgrano. Y ahí tenía la cancha el equipo anarquista que se llamaba Libertarios Unidos, que después fue obligado por el gobierno, todavía no había llegado Hipólito Yrigoyen, para cambiar el nombre y pasó a llamarse Sportivo del Norte. Y cuando se mudaron al barrio de Colegiales se pasaron a llamar Club Atlético Colegiales. Platense jugó con esa camiseta blanca, con la franja marrón dentro de lo posible, en una cancha que estaba ubicada en lo que hoy es Manuela Pedraza y Blandengues, la Avenida del Libertador. Era una cancha muy chiquita, por supuesto no había que pagar entradas, ellos ponían, en todos los clubes ponían una especie de lona verde al estilo Pasarela en Santetien en el 98, pero un poco más berreta, ¿no? Y más simple. Y bueno, jugaba en distintas ligas, ganó un par de campeonatos de la Liga Central, de la Liga Nacional. En 1909 no le aprobaron la cancha, no lo pudieron afiliar a la AFA de aquel momento, que era la Asociación Argentina de Fútbol. Y en 1910 sí empezó. Empezó a jugar en segunda división, en lo que era la primera B, digamos. En el 11 inventaron una categoría nueva que se llamó Intermedia Extra y a Platense lo pasaron a tercera junto con otros varios equipos conocidos. Y en el 12 ya volvió a segunda división. Ahí salió subcampeón de Ferro, que fue el campeón, tercero fue Boca, y ese año ascendieron a primera. No ascendieron por haber ganado en la cancha, ascendieron en el año 12 porque un grupo de equipos conducidos por GEBA, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, se fueron y fundaron una pequeña AFA que duró 3 años. Se habían enojado, era cuestión de egos entre los dirigentes. ¿Y qué hay acerca de la primera cancha antes de la de Vicente López? Bueno, la primera cancha es esta que te estoy diciendo, de Manuela Pedraza y Libertador. En esa cancha Platense sale subcampeón de Racing en el año 16, 1916. Uno de los 2 equipos que le gana 1-0. Y en el 17 consiguen mudarse por Manuela Pedraza unas 10 cuadras para el lado de adentro, cruzando lo que era la avenida Cabildo, que no tenía todavía cloacas, a la esquina mítica famosa de Manuela Pedraza y Kramer. El negro Roberto Fontana Rosa siempre decía que había una pareja en el fútbol que era inseparable, que no se podía divorciar, que era la de doña Manuela Pedraza con don Kramer. Bueno, Platense ahí está desde el año 17 hasta el 71. Bueno, Platense desde el 13 hasta el 55 juega en primera, 43 años consecutivos. Es uno de los 18 clubes que crea el profesionalismo. Desciende en el 55, vuelve a subir en el 64 y en el 71 le pasa lo peor, otra que la pandemia. Pierde la cancha de Manuela Pedraza y Kramer porque era un terreno alquilado de una familia que eran todos hinchas de Platense, pero el señor que había alquilado en el 17 se murió y los hijos querían la herencia. Y al mismo tiempo se va al descenso, por segunda vez. Entonces pierde la cancha, que era la cancha histórica, era una cancha grande. Era más o menos, por decirte algo, como la de Ferro, como la de Atlanta. 30.000, 35.000 personas. Está 8 años sin cancha propia, y en 1979 inaugura en el predio que tenía ya desde los años 40 el Estadio Ciudad de Vicente López, donde estaban las piletas, las canchas de pelota paleta, de tenis.
Bueno, y durante esos 8 años juega habitualmente de local en Atlanta. También juega en Chacarita, en Tigre, que son rivales duros de Platense. Juega en otras canchas también, pero se hace fuerte en la cancha de Atlanta. Y sin tener cancha propia, vuelve a primera en el año 76. Gana el ascenso y ahí empieza la historia de Platense salvándose del descenso. En el 77 los penales con Lanús, que fueron 22 en la cancha de San Lorenzo. En el 78 mandándolo a Banfield en la penúltima fecha. En el 79 inaugura la cancha para ese cuadrangular y los manda al descenso en fila a Gimnasia, Atlanta y Chacarita. Soy hincha de Platense, coleccionista, colaboro en el museo del club y bueno, y trato de estar atento a todo lo que me pidan y pueda colaborar. He hecho muchas, creo que ir a Chile por 2 amistosos, 3 días sin dormir en una cama, o estar en la Popular y que un amigo me diga hoy ganamos por 3 goles y le dije bueno, si ganamos por 3 goles me voy caminando a la siguiente fecha. Ganamos después de mucho tiempo por 3 goles, me fui caminando a San Miguel y a la fecha siguiente pasó lo mismo y me fui caminando a Isidro Casanova, más el coleccionismo obviamente. La última promesa fue tatuarme la firma del técnico que nos asciende a primera, fue el Chocho Liop, me la tengo que hacer y bueno, y además el pelo. Bueno, y aquí estamos en el estadio Ciudad de Vicente López. Lindo estadio, lo tuvieron que reacondicionar un poco para la primera. Sí, bueno, tuvimos que hacer algunas reformas, algunos detalles como para instalarnos de forma completa en primera división. ¿Cuándo se inauguró? El estadio se inauguró en 1979 con un cuadrangular llamado Cuadrangular de la Muerte, esos mini torneos raros que nos acostumbra el fútbol argentino, donde de 4 equipos se salvaba uno solo del descenso. Eran Atlanta, Chacarita, Gimnasia de La Plata y Platense. Así arrancaron en Vicente López, ya peleando por el descenso. Arrancamos peleando por el descenso con un 0-0 de local contra Gimnasia de La Plata. Y bueno, la historia conocida, Platense se termina salvando en cancha de Chacarita. Bueno, es el único de los 4 que pudo mantener la categoría. 2 tesoros acá de esa época, dos camisetas retro, ahora serían retro. Sí, soy coleccionista, bueno, estas 2 son de 1979. Háblame de las tribunas. Las tribunas populares, la local se llama Roberto Polaco Goyeneche. Creo que es un merecido homenaje a alguien que nos representó en todo el mundo. Vos afuera decís Platense, te dicen Polaco Goyeneche. Decís Polaco Goyeneche, te dicen Platense. Y creo que el polaco, así como él vivía los tangos y el fervor y la emoción que tenía, lo tiene la gente de Platense por su club. ¿Es el mejor jugador de todos los tiempos, Julio Adolfo Cossi, el arquero? Yo creo que muchos te van a decir que sí, porque, bueno, además de representar muchos años al club, fue hincha, estuvo ligado toda la vida, la familia sigue siendo hincha, representó a la selección argentina, campeón con la selección argentina. Dijeron que fue el mejor arquero del siglo. Yo no lo vi, pero vamos a creer. ¿Quién lo dijo, por ejemplo? Amadeo Carrizo. Tiene nada más y autoridad. nada menos. Háblame del museo, este proyecto que se viene y que casi es una realidad. Estamos haciendo el museo, creemos que hay que recuperar la parte histórica que se perdió un poco en el club. El club no tenía nada propio de material viejo, de camisetas, de fotos y demás. Entonces estamos tratando de llamar a cada socio, de familiares de exjugadores. Por ahora es virtual, pero bueno, dentro de poquito queremos tener un espacio físico. ¿Qué y por qué coleccionás de Platense? Porque siempre Platense te va atrapando y es siempre un pasito más. ¿Qué tenés, camisetas, banderines? Colecciono camisetas, tengo más de 170 usadas en juego de todas las épocas y tengo figuritas más de 800 desde la década del 20. Revistas, tapas del gráfico, todas tengo desde la década también del 20 y bueno, tapas de revista Alumni, La Cancha y todos los artículos que pueda. Háblame del básquet, porque mientras ustedes esperaban la primera del fútbol, se les dio la llegada a la Liga Nacional, que es el máximo logro para un equipo en el básquetbol. ¿Cómo convive el básquet y el fútbol en este club? Bueno, Platense tiene una historia muy rica en el básquet. Es el máximo campeón de Argentina en la parte amateur, el primer tricampeón, 43, 44, 45. Y bueno, cuando se crea la Liga Nacional de los 80, Platense no participa de la parte profesional. Y bueno, con un proyecto hace 10 años, con el mismo técnico y unos jugadores referentes, fue paso a paso y objetivo por objetivo y se nos dio. Realmente hoy por hoy tenemos un microestadio que está pronto a ser habilitado para 1.500 personas. ¿Jugaste al básquet aquí? Cuando yo nací, mi viejo jugaba al básquet acá y bueno, por eso soy hincha. Jugué al básquet también desde que tengo uso de razón.
y bueno, por eso me identifico tanto también con ese deporte dentro del club. Y estás tan identificado que por ahí apareces de chico en una revista. ¿Cómo es eso? Sí, porque mi viejo, bueno, es uno de los goleadores históricos del club, entonces era una camada donde además de jugar también se identificaban mucho con el club, pasaban muchas horas en el club, ya sea en los quinchos, viendo otras actividades, entonces nací con el babero de Platense. Ya hablamos del fútbol, del básquet, ¿qué otras actividades tenemos que destacar? Hoy por hoy el fútbol femenino en Platense tiene 5 o 6 categorías donde tienen más de 20 chicas por categoría. Representó en lo que es sub-14 y sub-16 en los torneos Conmebol en Paraguay, salió 2 veces campeón, aporta jugadores a la selección y hoy por hoy tiene actividades para todas las chicas de todas las edades, no importa si saben jugar al fútbol o están recién arrancando. ¿Cómo es la comunicación Vicente López para el lado del norte del AMBA, del conurbano, para el otro lado de la General Paz, con Saavedra, Villa Urquiza? Ayúdame vos, ¿en qué barrios también son fuertes? Son las zonas de Belgrano, también para el otro lado tenemos lo que es Munro. El grito sagrado es de Saavedra porque la gente se juntaba allá en el Parque Saavedra justamente, pero con el paso del tiempo también Platense aprendió a adoptar otros barrios, ¿no? En algún momento se soñaba con volver, como que ahora están afincados acá y, como bien decías vos, ya se sienten parte de este lugar. La verdad que sí, o sea, como decíamos, 1979, yo no conocí a Manuela Pedraza y Kramer, me encantaría volver el tiempo atrás y conocerlo, pero esta es mi casa, realmente. Hoy por hoy estamos luchando por volver a Saavedra, a Pedraza y Kramer, pero para tener una parte social. Hoy por hoy Platense está muy fuerte socialmente en todos sus departamentos. Platense ayuda, departamento de género, departamento de diversidades, de Platense incluye. Entonces, la idea es volver a Saavedra para generar un auge social. Este es un programa de historia, más que nada. ¿Cómo imaginás los próximos 20 años hacia adelante? Yo creo que Platense está muy bien, sentó todas las patas para que esté encarrilado y siga por un mismo camino. Hay una unidad en dirigentes, con los colaboradores, con la gente. Entonces yo creo que Platense, si sigue por el mismo camino, se le vienen las buenas. Si bien Platense no es solo fútbol, realmente uno se desvive por esto y está todos los días soñando volver a la cancha, así que no. Yo creo que el hincha de Platense debe aprovechar el momento, es fundamental que vuelva a ser socio. Platense está en un muy buen momento en todas las patas que corresponden, entonces necesitamos el apoyo de ellos, que se acerquen al club, hay actividades para todos y siempre hay un lugarcito para que puedan colaborar. ¿Cuál es el verdadero clásico, a tu entender, de Platense? Es un tema complicado, que no tiene una sola respuesta. Hoy te tendría que decir Argentinos Juniors, porque volvió a jugarse un clásico que empezó en 1980 y terminó en el 99, porque Platense descendió, y cuando Argentinos descendió, Platense estaba más abajo, en la B Metropolitana. Entonces no volvieron a jugar, se reencontraron ahora. Los menores de 40 te van a decir todos Argentinos Juniors. Hay mucha rivalidad con Tigre y mucha rivalidad con Chacarita. Lo que pasa que con Tigre, Platense se ha desencontrado también. Todos los años que estuvo en primera, en general Tigre no estaba. Y cuando Platense baja, Tigre sube a primera y ahora que se va al descenso, sube Platense. Es un tema difícil. ¿Te gusta el apodo Calamar? Sí, es un apodo original. Creo que hay 2 apodos que son muy originales, que son el Taladro Banfield y Calamar Platense. Son raros, no tienen nada que ver con los clubes. Lo de Calamar, supuestamente, porque no podemos volver en el tiempo, ojalá pudiéramos, un periodista llamado Palacio Sino del diario La Prensa fue a ver un partido de Platense, pero muy pronto, por el año 10, 11, le decían que había unos morochos que jugaban bien, y efectivamente vio el partido y escribió que eran unos jugadores de tez oscura, tenía algunos componentes racistas. Este periodista ha tenido problemas con la delegación brasileña en una Copa América también por burlarse de los jugadores. Bueno, y decía, es como que destiñen, porque están de camiseta blanca y es como que se van amarronando, parece el calamar que segrega la tinta. Y ahí quedó el apodo porque es original. ¿Qué jugadores hay que destacar a lo largo de toda la historia? Digamos, del amateurismo tenés una delantera famosa, Jorge León, Ricardo Craco, Antonio Duarte, Julio Vicio y Manuel Pardal. Una delantera de los años 20. Todos esos jugadores pasaron por la selección argentina. Platense tiene una tribuna dedicada a Julio Cosi. Julio Cosi fue un gran arquero de Platense, vivía a 3 cuadras de la cancha, que fue figura de Platense y siendo el arquero de la selección nacional atajando en Platense en los años 40. Tenés a Santiago Bernaza, que fue ídolo en River, que fue 4 veces campeón, pero jugó los primeros 5 años en Platense. Tenés a Jorge Maldonado.
que era el famoso tipo de chivita que hacía el saludo de Independiente campeón de América en el 64 y 65. Maldonado nació a la vuelta de la cancha en Manuela Pedraza y jugó 8 años primero. Pero después tenés muchos jugadores de los años 70, 80, porque Platense vuelve en el 76 y se queda otros 24 años. Un día Julio Grondona me dijo, ustedes no suben más. No una vez, 2 veces, me lo dijo en diferentes momentos. A la segunda vez le pregunté, con toda suavidad, le dijo, don Julio, ¿por qué me dice esto a mí? No, porque ustedes hicieron infeliz a mucha gente, mandaron al descenso a casi todos los equipos, tienen que sufrir. Bueno, sufrió 22 años Platense para volver a primera. Platense era un club muy formador de jugadores, por eso aparecieron Escoto, Espina, Boldrini, Alfaro Moreno, Cassini, el Chacho Coudet, digamos, una enorme cantidad de jugadores surgidos del club que sienten la camiseta, Espontón, bueno, y hay muchos más. ¿Qué significó este ascenso nuevamente después de tanta espera? Mirá, Platense hoy tiene la mejor dirigencia de los últimos 40 años. Gente joven, moderna, capacitada, que entiende de fútbol, que sabe escuchar. Tuvo 2 proyectos, le salieron todos redondos. El proyecto del básquetbol, de la Federación de Capital a la Liga Nacional. Platense está en la Liga Nacional, bien, jugando de mitad de tabla para arriba y arreglando el gimnasio para jugar de local. Hace 2 años y medio Platense gana la B Metropolitana, que es un torneo siniestro, dificilísimo, donde Platense era el equipo grande al que salían a matarlo, a patadas y demás. Le costó muchísimo volver a la B Nacional, mantuvo la base de ese equipo, lo fue reforzando bien y ahora inesperadamente, gracias a esta pandemia, mirá lo que tengo que decir, se suspendió el campeonato y armó un equipo bien en todos los planos, se llevan muy bien todos y se dio el ascenso por penales, pero fue una alegría inesperada, por lo menos para mí. Muchos te van a decir que lo esperaban. Yo en este momento no lo esperaba, pero le vino bárbaro al club porque está en su mejor momento. Tendría que decir que me imagino un mundo sin fútbol, porque el fútbol lamentablemente se va convirtiendo en un terreno para que gente muy humilde consiga un trabajo y pueda darle algo de bienestar económico a su familia, así como lo ha hecho el fútbol americano o el béisbol o el básquetbol o en otra época el boxeo. Pero hoy el fútbol está siendo considerado desde las empresas como un negocio, absolutamente un negocio, y pareciera que si los equipos poderosos no ganan, no sirve. Hay como una creencia o como que quieren hacernos creer que todos tenemos que ser de un equipo poderoso. Y el fútbol sería muy aburrido si jugaran los poderosos siempre los fines de semana, ¿no? Por suerte el fútbol argentino tiene anticuerpos y a pesar de que, por supuesto, los equipos más poderosos que tienen más billetera, porque tienen billetera que les da la televisión, pero también una billetera de gente cercana que es hincha de esos equipos. Muchas veces la gente se hace hincha del que va primero y que tiene un bombardeo publicitario constante. Pero por suerte hay anticuerpos porque hay otros equipos que lo demuestran. En el fútbol argentino han descendido 4 de los 5 equipos más poderosos, han salido campeones equipos que ni por asomo podían imaginar que iban a salir campeones. Esto no es Italia, donde gana siempre la Juventus, Alemania, donde siempre gana el Bayern. Afortunadamente, esos anticuerpos existen y eso nos permite, a los que no somos hinchas de los equipos con más dinero, mantener la ilusión, mantener de que no todo está perdido. Hasta aquí llegamos con el capítulo del Calamar. Si te gustó, suscríbete, dale like y compartilo en tus grupos, así lo ve todo el mundo. Además, déjanos un comentario porque los leemos y preparamos más capítulos para más historias de Tirando Data.